En los rincones más profundos de Internet, se cuentan historias de videos que fueron borrados. De archivos con contenido tan perturbador que su existencia misma se siente como un mito. Hoy no voy a hablar de leyendas urbanas, sino de los casos 4 de Lost Media más oscuros. Nuestro primer caso es uno de los más persistentes de la red. Estoy hablando del caso de Christine Chubbuck, una presentadora de noticias que en plena transmisión en vivo cometió un acto final terrible. Christine era conocida por ser inteligente, dedicada y por luchar contra una profunda depresión. Y aquella mañana del 15 de julio de 1974, Christine presentaba su programa Suncoast Digest. Para sorpresa de sus compañeros insistió en leer las noticias ella misma, algo que casi nunca hacía. Durante los primeros minutos la transmisión continuó con normalidad. Christine cubrió 3 noticias nacionales y luego pasó a una nota local sobre un tiroteo. Ahí fue cuando todo cambió. Christine, sin perder la calma, miró a la cámara y dijo las palabras que se convertirían en la introducción a una leyenda negra. Y entonces, sin dudarlo, sacó una pistola calibre 38, apuntó detrás de su oreja derecha y apretó el gatillo. Christine fue llevada a un hospital, pero fue declarada 14 horas después. Tras el disparo, se encontró el guión de Christine que contenía un relato de lo que iba a pasar, incluyendo un texto para que lo leyera el presentador que la reemplazara, informando de su muerte. La cinta de esa transmisión se volvería Lost Media morboso. La historia más aceptada era que la cinta había sido entregada a su familia, y que ellos la habían destruido para proteger su memoria. Sin embargo, en 2016, a raíz de 2 películas que se hicieron sobre Christine, una periodista contactó a Molly Nelson, viuda del dueño de la estación, Robert Nelson, confirmó lo que los buscadores teorizaban: la cinta aún existía. Su esposo había guardado una copia en secreto. Acosada por las peticiones, Molly entregó la cinta a una firma de abogados muy grande, para su custodia, declarando que no tiene ninguna intención de hacerla pública. El tercer caso nos lleva a 1972. Jerry Lewis eligió hacer una película sobre un payaso en un campo de concentración nazi. La historia sigue a Helmut Tork, un payaso alemán arrogante que tras burlarse de Hitler fue enviado a un campo de concentración. Llama la atención de un grupo de niños judíos. Los guardias de la SS se dan cuenta y le ven a eso una utilidad macabra: usar su talento para distraer a los niños mientras los llevan a los trenes y finalmente a las cámaras de gas. La película termina de una manera bastante triste. En el último transporte, Helmut termina en una cámara de gas junto a los niños. En su último viaje decide actuar para ellos, hacerlos reír por última vez acompañándolos en la oscuridad hasta que el gas los consume. The Declan Crash se convirtió en el gran misterio del cine perdido. Pero el caso dio un giro en 2015. Jerry Lewis donó material de la película a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos con una condición: no podría ser proyectada hasta junio de 2024. La fecha se convirtió en un evento para los buscadores de Lost Media. Junio de 2024 llegó y pasó sin un estreno. The Clown Cried ya no está completamente perdida, sino parcialmente encontrada y permanentemente incompleta. Si el caso anterior te pareció inquietante, el siguiente nos lleva a un nivel de oscuridad mucho mayor. Dejamos las imágenes para entrar en un terreno donde la falta de video hace que el horror sea todavía más insoportable: el audio. Este caso es una pieza clave del llamado iceberg de Lost Media NSFL, una categoría para material tan extremo que su consumo puede ser dañino. Hablamos de una grabación real que captura la tortura y el asesinato. Aunque en Internet hay miles de historias sobre audios perturbadores, muchas de ellas falsas, existe un caso que personifica este horror: la cinta de los Toolbox Killers. Su existencia es un hecho judicial y su estatus como Lost Media es, francamente, una bendición. Para entender esta grabación, hay que conocer a sus creadores.
Lawrence Whitaker y Roy Norris, dos de los depredadores más sádicos de la historia de California. En 1979, secuestraron, torturaron y asesinaron a 5 adolescentes. Su apodo, los asesinos de la caja de herramientas, viene de las herramientas que usaban para torturar a sus víctimas. Whitaker, el líder, no solo era un sádico, sino también un narcisista que quería un recuerdo de sus crímenes. Llevaba una grabadora para registrar el tormento de sus víctimas. Lo que grabó se convirtió en una de las pruebas más horribles jamás presentadas en un juicio. La pieza de audio más infame es la grabación de la tortura de Shirley Lynette Langford, de 16 años. La cinta, de unos 17 minutos, es un verdadero descenso al infierno. Captura los gritos y súplicas de Shirley mientras la torturan. La calidad del audio es clara, y se escucha la voz de Whitaker, tranquila y metódica, diciéndole que grite más fuerte, que nadie la va a oír. Es la banda sonora de la depravación humana. Cuando Whitaker fue arrestado, la policía encontró la cinta. Durante el juicio, el fiscal decidió reproducirla. El efecto fue devastador. Periodistas y miembros del jurado rompieron en llanto, vomitaron o tuvieron que salir de la sala. Se dice que Whitaker se quedó sentado, sonriendo. La grabación era tan potente que selló su destino. Fue condenado a muerte. Aquí es donde entra el Lost Media. Tras el juicio, la cinta fue guardada como prueba judicial bajo estricto control. No es un archivo que se pueda encontrar en la Deep Web. Es evidencia en un caso de asesinato capital. Aunque han circulado transcripciones parciales y descripciones detalladas en libros y documentales, el audio original nunca se ha hecho público. Su contenido exacto solo es conocido por quienes estuvieron directamente involucrados en el caso. ¿Por qué la obsesión con encontrarla? A diferencia de un video, el audio te obliga a imaginar. La mente, alimentada por los sonidos reales del sufrimiento, crea imágenes mucho más personales y aterradoras. La búsqueda de esta cinta nace del impulso oscuro de escuchar la verdad sin filtros de un acto inhumano. Las autoridades han sido claras. Liberar la cinta no serviría más que para satisfacer una curiosidad morbosa y sería una profanación final a la memoria de Shirley Langford. La cinta permanece como un artefacto maldito, una pieza de Lost Media que, por el bien de nuestra propia humanidad, es mejor que siga perdida para siempre. Para nuestro último caso, volvemos al contenido NSFL, con una leyenda que mezcla el body horror con el pánico satánico de los 90. El mito habla de un documental perdido, supuestamente ligado a Marilyn Manson, que mostraba a una mujer perforándose su propio cráneo con un taladro. Este supuesto video de trepanación real se convirtió en una de las historias más turbias del internet temprano. La conexión con Manson tenía sentido en esa época. Se le atribuían toda clase de actos depravados, y la idea de que estuviera involucrado en algo así encajaba con su imagen. Pero, como ya hemos visto, la verdad es mucho más antigua y extraña. El vínculo con Marilyn Manson es falso. El documental es real, se llama A Heartbeat in the Brain, latido en el cerebro, y fue filmado en 1970. La mujer no era una actriz, sino Amanda Fielding, una artista y científica británica. Y no lo hizo para escandalizar, sino por una convicción pseudocientífica. Fielding era seguidora de Bart Hughes, un gurú de la contracultura que creía que el cráneo adulto restringe el flujo de sangre al cerebro, limitando nuestra conciencia. Su solución radical era la trepanación, abrir un pequeño agujero para que el cerebro respire y recupere un estado de conciencia superior. Como no encontró un cirujano que lo hiciera, Amanda Fielding decidió hacerlo ella misma. En 1970, se filmó realizando su propia trepanación en casa. El resultado es Heartbeat in the Brain. El film es impactante. Fielding documenta todo el proceso con una calma clínica. Se afeita la cabeza, se inyecta un anestésico y usa un taladro dental eléctrico para abrirse el cráneo. La cámara no se aparta. Muestra la sangre y el momento en que el taladro atraviesa el hueso. La película se proyectó en círculos de arte underground y la gente se desmayaba. Por su contenido y distribución limitada, se convirtió en leyenda y durante años fue muy difícil de encontrar, considerándose Lost Media. La mayoría solo conocía fragmentos de otro documental de 1998 llamado A Hole in the Earth. La búsqueda de la película completa terminó cuando la propia Amanda Fielding, ya convertida en una respetada investigadora, ayudó a que la película fuera proyectada de nuevo en la década de 2010. Hoy, Heartbeat in the Brain ya no está técnicamente perdida.
Copias y fragmentos circulan por internet si sabes dónde buscar, aunque sigue siendo tan chocante como en 1970. Es un ejemplo de cómo una pieza de arte extremo, nacida de una creencia extraña, se transformó en un mito de terror gótico en internet. El horror no venía de la malicia, sino de una convicción llevada a su conclusión más extrema y sangrienta. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y sin más que decir, hasta la próxima.